Muy bien, hoy quiero continuar con la palabra que Dios puso en nuestro corazón desde la semana pasada. Y vamos nuevamente ahí a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a ver el capítulo 4, versículo 12. Voy a hacer una continuación, pero voy a hacer un pequeño resumen porque quiero terminar hoy con este pasaje, con esta palabra, superando los tiempos de adversidad. ¿Cuántos creen que con la ayuda de Dios podemos superar los tiempos de adversidad? Es inevitable a veces que lleguen, pero sí es evitable que nos hundan, sí es evitable que nos quebranten, que nos venzan. Con la ayuda del Señor podemos seguir adelante. Primera de Pedro 4, 12 al 17. Les recuerdo que Pedro le está hablando a una iglesia que está en tribulación, que Pedro le está hablando a una iglesia que está perseguida, que Pedro le está hablando a una iglesia que está huyendo porque quieren asesinarlos, quieren matarlos, los están persiguiendo por causa del evangelio, están fuera de su patria, están desterrados, están expatriados y las condiciones en las que se encuentran no son las mejores. A ese tipo de personas, Pedro, el apóstol Pedro le está hablando a esa iglesia que estaba en problemas. Ese es el contexto en el que se escribe esta carta. Y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Diga conmigo: los cristianos también padecen. Porque aquí dice: si alguno padece como cristiano, el enemigo va a atacar. Vivimos en un mundo de maldad, por eso dice: no se sorprendan. Pero ahora nos vamos al versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o por hacer la voluntad de Dios, o por caminar bajo la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y ahí va a empezar mi mensaje en esa parte. Diga conmigo: hacer el bien. Pero después nos vamos a primera de Pedro 5, versículos 6 al 11, y ahí está lo que vamos a continuar. Humillaos, diga conmigo: humillaos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Diga conmigo: a su tiempo. No a mi tiempo, es a su tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el domingo pasado vimos 4 cosas que el apóstol Pedro le recomienda a la iglesia. Le vuelvo a repetir: el contexto es persecución, el contexto: están fuera de su patria, están en peligro de muerte, no están pasándola bien, quizá había problemas de sustento, no estaban donde había generación de sus ingresos, sus tierras, sus cosechas, están fuera. Quizá había una economía, aunque no lo dice exactamente la Biblia, pero si estaban fuera de su patria, fuera de su lugar de vida, pues de alguna manera no tenían sus tierras, sus animales, y eso traía de alguna manera escasez económica. Hay tantas cosas que podían estar padeciendo, y esto nos sirve como ejemplo a nosotros para poder, con la ayuda del Señor, enfrentar las adversidades. El apóstol Pedro primeramente dice: no se sorprendan, eso van a llegar. A los cristianos también les llegan, a los hijos de Dios también les llegan. No se sorprendan, vivimos en un mundo difícil, en un mundo en tinieblas, el diablo todavía anda atacando, cometemos errores a veces y las pruebas a veces son inevitables. Pero después les dice: gócense. Y quizá ustedes digan: gozarnos en medio de la adversidad, gozarnos en medio de la prueba. Bueno, no nos gozamos por la adversidad. Yo no me gozo porque estoy enfermo, yo no me gozo porque tengo escasez, yo no me gozo porque tengo un problema familiar. No dice que te goces por eso, sino que te goces porque nosotros como cristianos sabemos cuál es el resultado de las pruebas. Y el resultado de las pruebas, Romanos 8:28, dice que a los que Dios aman, todo les va a ayudar para bien, aún las adversidades. Entonces no me gozo por la enfermedad, pero me gozo porque yo sé que el resultado es que el Señor es mi sanador.
No me gozo por la escasez, pero me gozo porque sé que el resultado final es que el Señor me suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. No me gozo porque está el COVID-19, pero me gozo porque el Señor estará conmigo y no me dejará ni me desamparará. Amén. También nos podemos gozar porque las pruebas y las dificultades son la oportunidad para ver la gloria de Dios manifestada. Y todo lo que puedas estar pasando ahora, tú puedes creer que vas a ver la gloria del Señor. Y que puedas decir como el salmista dijo, yo sé que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Espera a Jehová y aguarda a Jehová y espera en Él. Confía en el Señor. Amén. Y también nos podemos gozar en medio de la prueba porque hay un gozo sobrenatural. Y es el gozo que nos da el Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor y es gozo. Amén. La tercera cosa que les dice, considérense bienaventurados de padecer. En el caso de ellos era padecer por el nombre del Señor. Y yo creo que nosotros podemos sentirnos dichosos en medio de la dificultad porque Dios está con nosotros. Y lo último que vimos el domingo pasado es encomienden sus almas al Creador, al fiel Creador. Es decir, pónganse bajo el cuidado del Creador. Ahorita lo que acabamos de hacer con la oración que hicimos de protección, ¿qué fue lo que hicimos? Nos pusimos bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial. Amén. Pero ahora vamos a entrar en lo de hoy. Diga conmigo, hay que hacer el bien. Dice el apóstol, 1 de Pedro 4:19, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagan lo correcto. ¿Sabe? En el tiempo de adversidad seremos tentados a hacer lo incorrecto. A buscar una salida equivocada. A poner nuestra confianza en quien no debemos. A tratar de justificar malos comportamientos a causa de nuestro padecimiento. ¿Qué quieres que haga? Pues me desesperé. ¿Qué quieres que haga? La estoy pasando mal. ¿Qué quieres que sea un ángel o qué? Detalles de esos. Y dice el apóstol Pedro, no dejen de hacer el bien. En el tiempo de la adversidad serás tentado para actuar mal. Serás tentado para buscar una salida incorrecta. Serás tentado para romper un principio de Dios. No lo rompas. Sigue haciendo el bien. Muchas veces el enemigo nos hace creer, nos hace pensar que tenemos derecho a hacer mal porque nos hace mal. No, nunca tendremos derecho a hacer el mal. El mal tarde o temprano nos va a dañar. El mal tarde o temprano nos va a presentar la factura. Ningún padecimiento que tú tengas justifica que hagas lo incorrecto. Ningún padecimiento que podamos estar enfrentando justifica una desobediencia. Y Dios nos indica en su palabra que en medio de la adversidad, aunque seamos tentados a hacer el mal, sigamos haciendo el bien. Jesucristo está en la cruz. Jesucristo había hecho el bien. La Biblia dice que Él hizo bien y anduvo sanando a los enfermos y a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él. Jesús alimentó a las multitudes. Jesús sanó al leproso. Jesús liberó a los endemoniados. Ahora Él está en la cruz y está siendo tentado para hacer el mal. Está siendo tentado para vengarse. Está siendo tentado para descargar su furia sobre aquellos que lo vituperaban. Pero miren lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En medio de la adversidad, el Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo que se puede hacer bien. Ahora, ¿qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 9? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos o cosecharemos abundantes bendiciones, si no nos damos por vencido. Romanos 12, 21 nos dice claramente, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el Salmo 37, versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Si usted está pasando hoy por adversidad, seguramente el diablo le va a tentar para romper principios, no lo rompa. Usted no tiene que robar para corregir su situación económica. Usted no tiene que defraudar a nadie para que Dios le dé de comer a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Porque en la adversidad viene la justificación. Tengo que hacerlo, me veo obligado a hacerlo.
Pero nunca, por más grande que sea tu padecimiento, nunca, jamás rompas un principio, porque lo único que haces es echarte más carga de la que ya traes. Lo único que haces es alejarte de Dios. Y al alejarte de Dios, Jesús dijo claramente que separados de Él nada podemos hacer. Siguiente, dice el apóstol Pedro, humillaos pues, capítulo 5, versículo 6, de primera de Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y mire, esto es interesante y quizá nunca lo había visto, pero en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la adversidad, en el tiempo de la dificultad, uno de los peligros más grandes es seguir conservando nuestro orgullo. Cuidado con el orgullo. Por ahí dice un dicho mexicano, algunos ven la tempestad y siguen parados. No quieren rendirse, no quieren ceder. Están perdiendo la familia y siguen aferrados en su terquedad, aun cuando saben que están haciendo mal a causa del orgullo. Y dice el Señor, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Pedro sabía lo que era humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Si Pedro no se humilla bajo la poderosa mano de Jesús, se ahoga el tipo. ¿Recuerdan la historia? El Señor camina sobre las aguas en medio de la tempestad. Los discípulos lo están observando. Piensan que es un fantasma y de pronto se dan cuenta que es el Señor. Alguien dijo, es el Señor. Y Pedro dijo, si tú eres el Señor, manda a ti que vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y dice la Biblia que cuando él iba rumbo a donde estaba Jesús, empezó a ver el viento. Empezó a oír el ruido de la tormenta. Y de pronto quitó su mirada de Jesús y se empezó a hundir. Y cuando se empieza a hundir, dice la Biblia que él clamó, sálvame. Y en ese momento se extendió la poderosa mano de Jesús, el Salvador, y lo libró de ahogarse. A eso se refiere Pedro cuando dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Él sabía que la poderosa mano de Dios te puede sacar del peor peligro y de la peor adversidad que tú puedas estar pasando, pero no puedes estar fuera de la poderosa mano de Dios. Tenemos que meternos bajo su poderosa mano y decirle, sálvame, Señor. Eso fue lo que hicieron mucha gente en el tiempo de Jesús cuando decían, tócame. Y Él los tocaba, su mano poderosa sanaba, su mano poderosa liberaba, su mano poderosa proveía o multiplicaba. Y en el tiempo de adversidad es lo que nosotros tenemos que hacer, dejar nuestro orgullo y decirle, Señor, me humillo delante de tu presencia, dejo de luchar en mis propias fuerzas y cedo el control de todo a ti. Eso es humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. La palabra humillarse es la palabra tapeinó, que significa bájate del monte y de los cerros. Bájate, porque a veces nosotros seguimos en el monte, en el cerro de nuestro orgullo. Bájate de la altura donde se encuentra el orgullo, la soberbia, que te impulsa a hacer las cosas por tu propia cuenta. Ya no se trata de que tú hagas las cosas por tu propia cuenta. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Amén. Quitar el orgullo que nos impulsa a hacer las cosas de acuerdo a la capacidad, los recursos, la fuerza que tenemos sin tener en cuenta a Dios. Necesitamos tomar en cuenta a Dios. Tú estás pasando por adversidad, toma en cuenta al Señor. Bájate a un nivel de humildad para que puedas entregar tus limitaciones, tu incertidumbre, tu preocupación a Dios y esperar en Él. Pedro tuvo que verse en esa situación donde dijo, no hay otra. O Él extiende su mano o me muero. Pero gloria a Dios que cuando Él clamó, extendió la mano el Señor y lo salvó. Pero había algo particular en esto. Pedro estaba cerca del Señor. Y para podernos humillar bajo su poderosa mano de Dios, tenemos que estar cerca del Señor. La Biblia dice que si nos acercamos a Dios, Dios se acercará a nosotros. Si Pedro anda a 1 kilómetro de distancia, no alcanza la mano a salvarlo. Pero él estaba cercano. Y mientras tú estés cercano al Señor, no importa el mar que estés atravesando, no importa la tormenta que estés pasando, y tú te humillas bajo su poderosa mano, ten la
seguridad de que el Señor extenderá su mano y te salvará. Dele un aplauso al Señor si usted lo puede creer. Aleluya. Necesitamos estar tan cerca de Dios que nos dé la oportunidad de humillarnos a tiempo. El orgullo quiere que se hagan las cosas como nosotros pensamos. Hay personas que en el tiempo de la adversidad su orgullo brota. Necesitamos llegar al nivel donde tenemos que aceptar que las cosas se van a hacer como Dios dice y no como yo quiero. Aleluya. Que Dios va a hacer las cosas como a Él le place, como sabe que Él es mejor, como sabe que es mejor, de acuerdo a su voluntad. Necesitamos llegar al nivel que llegó Jesús en el Getsemaní cuando dice: Padre, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. No es como yo quiero, no es lo que yo quiero, es como tú quieres. Es lo que tú quieres, Señor. No es mi estrategia, es la tuya. No es mi habilidad, es la tuya. Y lo que hago es que me humillo y me pongo bajo tu poderosa mano. Iglesia, es el tiempo que nos humillemos delante del Señor, le obedezcamos y nos pongamos bajo su poderosa mano, porque su mano nos va a cubrir, su mano nos va a salvar, su mano nos va a librar. Amén. Porque la mano de Dios es poderosa. El Salmo 118, versículo 15 dice: la diestra de Jehová hace proezas, la diestra del Señor se levanta triunfante. Pero después dice el apóstol Pedro: descarguen su ansiedad sobre Dios. Y en los tiempos de adversidad es lo que hay que hacer: descargar nuestra ansiedad sobre el Señor. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre el pastor, aleluya, gloria a Dios, sobre el hermano de al lado, sobre la mujer que tengo. ¿Sobre quién vas a echar tu ansiedad? Sobre Él, porque Él, nuestro Dios, tiene cuidado de nosotros. La adversidad, amados, por lo regular provoca ansiedad. La adversidad son los momentos oportunos para entrar en ansiedad. La ansiedad es una agitación del alma, es preocupación, es angustia, es incertidumbre, inseguridad, es un tormento al corazón de aquellos que la padecen. Y la adversidad normalmente fructifica en ansiedad. Y lo que el diablo quiere es que en el momento de la adversidad usted entre en ansiedad, entre en preocupación, entre en inseguridad, en tormento en su corazón. Pero ¿sabe qué es la ansiedad? También es resultado del orgullo. Pastor, pero ¿cómo se atreve a decir que la ansiedad es resultado del orgullo? Sí, sí lo es, y le voy a decir por qué. Porque la ansiedad es el resultado de la impotencia que usted siente por no tener control de todo. ¿Sí están aquí? Siento que no tengo el control y mi orgullo no me permite aceptar que no tengo el control. Mi orgullo no me permite aceptar que no se van a hacer las cosas a mi manera. Es que yo sé cómo hacerlo. La ansiedad es resultado del orgullo del hombre. Viene en la vida de una persona cuando se ve incapaz de conseguir algo o resolver algo. Y entonces entra en ansiedad. Es que no lo puedo resolver. ¿Cómo le hago para resolverlo? ¿Qué hago para resolverlo? Y empieza esa impotencia a provocarte preocupación y ansiedad. La ansiedad es el orgullo humano rebelándose ante la impotencia de no poder conseguir lo que se desea. Eso es ansiedad. Una ansiedad que produce congoja, zozobra interior y que no te deja estar en paz. La ansiedad es a causa de la impotencia, de no tener el control de las cosas. Es una especie de orgullo disfrazado. Por eso dice el Señor: humíllense, ya, suelten sus cargas en Él, echen su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez que nos humillamos, podemos descargar nuestra ansiedad sobre Dios, no antes. El orgullo no te va a permitir que descargues tu ansiedad sobre Él. ¿Por
porque queremos tener el control. Por eso viene la impotencia, la ansiedad. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero dice el Señor, echa tu ansiedad sobre mí. Porque no hay persona, no hay ser humano que pueda, si ya con la ansiedad propia de cada quien ya nos anda, como para cargarla de los demás. Por eso el Señor dice el apóstol, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Yo le quiero decir algo y se lo digo con mucho respeto y mucho cuidado. Gloria a Dios por la gente que confía en que nosotros podemos ser un medio. Diga conmigo, un medio. Un medio que Dios usa para orar por usted. Un medio que Dios usa para darle una palabra. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, un medio. Un medio. Somos un medio, un instrumento, un conducto, un tubo por donde pasa lo que Dios quiere hacer en su vida. Un instrumento en las manos del Señor. Y gloria a Dios por la gente que confía en el ministerio y confía en lo que podamos hacer por usted. Pero escuche, es un pecado acudir a un hombre antes que a Dios, aunque ese hombre sea de Dios, porque estamos reemplazando a Dios por ese hombre. Y no crean que porque quiero menos chamba digo esto, pero es la realidad. ¿A quién corres en el momento de tu ansiedad? Nunca busques consejo de nadie si primero no te doblas y te humillas bajo la poderosa mano del Señor. Porque cuando tú te levantes, entonces Dios usará ese medio para bendecirte. Pero la gloria y la honra y el honor y la alabanza, tú se la darás a tu Padre Celestial. Es un pecado acudir a los hombres antes que a Dios. Es idolatría. Porque la idolatría desplaza a Dios del primer lugar. En el momento de la adversidad, al primero que vas a voltear a ver es al Señor. El salmista decía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista decía, voy a ver a Dios, alzaré mis ojos a Dios, como el siervo mira a los ojos de su amo y como la sierva a los ojos de su señora. Así nosotros miramos a Jehová hasta que tenga misericordia de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Primero es a Dios. Ofendemos a Dios, deshonramos a Dios cuando vamos primero al hombre. Yo le pido por favor, antes que usted me pida una oración, antes que usted eche una llamada para pedir ayuda, vaya a la presencia de Dios y descargue sus preocupaciones, descargue su ansiedad sobre Él, porque Él tiene poder y Él es amor y Él es bondad y Él tendrá cuidado de usted. No dependemos del medio, dependemos de la fuente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Al ir primero a Dios, le demostramos que realmente confiamos en Él. Es una señal de honra. Mire, lo dice así Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. En lugar de preocuparnos, ¿qué vamos a hacer? A orar. Díganle a Dios. ¿Díganle a quién? Primero es ¿quién? Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La siguiente recomendación que da el apóstol Pedro es: sean sobrios y velen. Sean sobrios y velad. Vamos al versículo 8 del capítulo 5 de la primera carta. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo que está diciendo ahí es: manténganse alertas. Cuídense de su gran enemigo. Sean conscientes que el enemigo que enfrentan no es pequeño. Incluso que el enemigo que enfrentan puede ser más poderoso que ustedes. Pero nunca será más poderoso que Dios. Pero necesitamos ser sobrios y velar, estar alertas, no embriagarnos, no dormirnos. Cuando habla de no embriagarte, no pierdas el sentido como lo hace el que está embriagado.
No dejes que la angustia te embriague porque pierdes la razón y te descuidas. No dejes que el temor te embriague porque te descuidas. Un embriagado no tiene conciencia del peligro. Por eso dice, sean sobrios y estén alertas. Así como el Señor Jesús indicó que deberíamos de estar para su venida. ¿Cuántos recuerdan lo que Jesús dijo ahí en Mateo 21, versículo 34, cuando dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida? Esa misma embriaguez de la que está hablando aquí es la misma embriaguez que nos lleva a nosotros la adversidad. Si nosotros no nos ponemos alertas y nos mantenemos sobrios. Los tiempos de adversidad son propicios, escúchelo bien, para abrir puertas a Satanás. Usted tiene que cuidar lo que habla en los tiempos de adversidad. La queja, la murmuración, el renegar contra Dios, el declarar derrota, son puertas que se le abren al diablo. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los problemas relacionales, la falta de perdón, el guardar cosas en su corazón contra su prójimo, contra Dios incluso, son puertas que se le abren al diablo, te embriagan, pierdes el sentido, pierdes la razón, no te duermes, no puedes mantenerte alerta y el enemigo se mete y te arruina. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra el mismo Satanás, amén. Pero podemos mantenernos alertas con la ayuda de Dios. El diablo podrá rugir porque no te puede atacar si Dios está contigo. Y si tú estás bajo la poderosa mano de Dios, entonces que sus rugidos no te amedrenten, que sus rugidos no te atemoricen, pero cuando lo oigas rugir, no te duermas. Amén. No te embriagues, porque si te descuidas, Él va a aprovechar la oportunidad para atacar tu vida. Que su rugido lejos de amedrentarte, cuando oigas el rugido, clames a Dios, sabiendo que el Señor nos va a responder. Amén. Lejos de amedrentarnos, clamamos al Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Mirar al Señor, porque nuestro socorro viene del Señor. Y por último, diga conmigo, resistir. Y si hay una palabra rema que Dios quiere dejarte, bueno, toda la palabra es rema, pero hay algo específico que el Señor puso en mi corazón mientras predicaba en la primera reunión. Dios está hablando a personas esta mañana. Resiste. Resiste. Pastor, tengo tiempo resistiendo. Sigue resistiendo. Quizás estás en el hospital. Resiste ahí donde estás en el hospital. Estás en tu casa. Resiste ahí. Ahí los que están en la Fe Centro, la palabra de Dios para nosotros hoy resiste. La palabra para la iglesia de Cristo en este tiempo de pandemia es iglesia de Dios resiste. Resistid al diablo, resistid a la adversidad, resistid a todo aquello que se ha levantado en nuestra contra. Quiero que vayamos rápidamente al versículo 9. Está hablando de que el diablo anda como león rugiente a quien devorar y luego dice, al cual resistid firmes en la fe. Diga conmigo, voy a resistir. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos pues a Dios. ¿Qué más dice? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo que hacemos es que nos humillamos a Dios, echamos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Están conmigo? Le cerramos la puerta al diablo y lo vamos a resistir. Ahora, no se equivoque. Resistir no quiere decir que aguante los trancazos. Te voy a aguantar, diablo, a ver si te cansas. Ese tipo nunca se va a cansar. Resistir no es que usted se agache y reciba el palo que el enemigo quiere darle en la cabeza. No, le voy a dar rápidamente algunas cosas que lo van a hacer un guerrero esta mañana. No, con esas ganas vamos a conquistar al mundo. Amén. Tome esta palabra el día de hoy. Resistir al diablo, una de las definiciones para resistir es oponerse. Opóntele. No, pastor, yo no me meto con él. No te preocupes, si no te metes con él, él se va a meter contigo.
O le entras o le entras. ¿Sí me explico? Porque algunos ni del diablo quieren hasta hacerlo compadre para que no los ataque, hermano. Lo quieren invitar a su casa para hacer las paces. Pero el diablo no te va a tener misericordia. Opóntele al diablo. Opóntele con la palabra. Opóntele con la fe. Opóntele diciendo: yo confío en aquel que te venció en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Oponerse, resistir es oponerse. El diablo me dice: te enfermo. Yo le digo: soy sano por la llaga de Cristo Jesús. El diablo dice: estás arruinado. Y yo le puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Opóntele. Mucho cristiano hoy perseguido, oprimido, amedrentado. Lloraba esta semana y le decía: Señor, necesitas sacar a tu iglesia, incluyendo nosotros como pastores, de un pozo donde el diablo nos está metiendo en este tiempo. Y esta mañana Dios te está desafiando para que te levantes y te le pongas de frente y le digas como Jesús le dijo cuando lo tentó: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y le das a decir: escrito está, por la llaga de Cristo yo he sido sanado. Mi Dios pues me suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Opóntele. Resistir es oponerse con fuerza a la acción violenta que alguien ejerce contra otro. Mantener una actitud de oposición. Pero resistir también es confrontar. No significa tolerar, soportar, aguantar, sufrir. Significa confrontar. Vamos y hacemos una confrontación contra el reino de las tinieblas, sabiendo que Dios está con nosotros y que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Me le opongo y me le paro de frente. Tomó la actitud que tomó David cuando ese paladín gigante salía para desafiar a los ejércitos de Dios. Y lo primero que dijo David: ¿quién es ese incircunciso? Yo me opongo a que él nos esté ninguneando. Nosotros somos el escuadrón del Dios viviente. ¿Cómo se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Se le fue de frente. Lo confrontó. Resistir es confrontar. Muchas veces la gente piensa: resistir es una actitud pasiva. Eso no es resistir, eso es ser dejado. Eso es tener miedo. Eso es estar amedrentado. Pastor, pero no cualquiera puede hacer eso. No cualquiera. Por eso dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Descarga tu ansiedad sobre Él. Resistido firme en la fe. Sí, no cualquiera. Pero si usted tiene fe, ¿hay alguien que tiene fe? ¿Hay alguien que dice: yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios? ¿Hay alguien que dice: yo puedo echar mi ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí? Entonces opóngasele. Afróntelo. Vamos a afrontar al enemigo. Vamos a afrontar ese virus. Vamos a afrontar esa enfermedad con la ayuda del Señor. Él está con nosotros. Amén. Resistir es afrontar. Pero también resistir es no ceder. No cedas. No cedas ante las mentiras del diablo. No cedas ante los engaños del enemigo. Ante los deseos de la carne o lo que la carne quiere hacer en el tiempo de la adversidad, ante lo que el mundo hace. No cedas. Nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzan. Y dice la Biblia que cuando David vio al paladín, tomó su onda, porque ese tipo sí agarró la onda, y tomó sus piedras, y el paladín le decía: me tratas como un perro, pero voy a dar tu carne a las aves del cielo. ¿Y qué cree que hizo David? Ay, sí, cierto, está muy gigantote, mejor me regreso. Dijo mi mamá que siempre no. Dice que David avanzó hacia adelante. Y entre más el gigante le hablaba para debilitarlo con lo que oía, que es lo que el gigante está haciendo hoy. Cuida lo que oyes, porque mucho de lo que oyes te tiene amedrentado, mucho de lo que oyes te tiene debilitado, mucho de lo que oyes es Goliat hablándote. Y mientras Goliat hablaba contra él estaba pensando en cómo iba a caer el tipo.
Él estaba pensando en ir hacia adelante. Él nunca pensó en ir hacia atrás. La Biblia dice que ninguno que pone su mano en el arado y voltea para atrás es apto para el reino de los cielos. Nosotros vamos a caminar hacia adelante hasta ver la gloria del Señor. El que tiene que ceder no eres tú. Dice aquí, resiste al diablo y regrésate para atrás. ¿Cómo dice? Resiste al diablo y él huirá. El que tiene que ceder es él, no tú. El que tiene que huir es él, no tú. Él huirá de vosotros. Y el tipo, se fue David contra el gigante y iba hacia adelante. No se dejó engañar por lo que oía, ni por los enredos que quería hacer Goliat con él. Pero ¿sabe una cosa? Resistir significa también avanzar hacia donde está el enemigo. Ándale. Porque una cosa es no ceder y otra cosa es decir, me voy a ir hasta donde está. Hasta donde está la misma adversidad. Hasta donde está el mismo enemigo. Eso es resistir. Resistir no es dejarse. Resistir es ir al frente con la ayuda del Señor. En las estrategias militares, la resistencia es lo que hace. Van hacia adelante. Tú no puedes estarte defendiendo toda la vida. Por eso la armadura de Dios tiene armas ofensivas y tiene armas defensivas. ¿Sí me estoy explicando? En un equipo de fútbol tiene que haber delanteros y tiene que haber defensas. ¿Me explico? Y por un lado nos defendemos, pero por otro lado avanzamos con la ayuda del Señor y resistimos al enemigo. Y tarde o temprano el enemigo tiene que ceder. No nosotros vamos a ceder. Amén. Seguir caminando hasta hacerlo retroceder, hasta eliminarlo por completo. David se opuso a las amenazas de Goliat, lo confrontó. No cedió ante sus amenazas y avanzó hacia donde estaba, hasta lo más cerca que podía estar como para poder tomar fuerza con su brazo y poner una piedra en su frente. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Vas a avanzar hacia adelante. Pastor, pero ¿y si se me viene encima? Si tú estás humillado bajo la poderosa mano de Dios, Satanás no puede traspasar esa mano porque esa mano ya lo venció en la cruz del Calvario. Si tú estás humillado bajo el Señor, Él tiene cuidado de ti. Si tú estás lo suficientemente fuerte porque ya descargaste tu ansiedad que te quita la fuerza sobre Dios, tendrás la fuerza para soportar con su ayuda. Amén. Pero resistir significa también atacar. Mateo 16:18, mire las palabras de Jesús a Pedro. Por eso Pedro hablaba mucho de resistir. Por eso hablaba de la poderosa mano de Dios. Pedro hablaba de la protección de Dios. ¿Recuerda usted cuando estaba encarcelado Pedro? Dice la Biblia que él estaba encarcelado y estaba dormido entre dos guardias ahí encarcelado. ¿Recuerdan la historia en el libro de los Hechos? El pueblo hacía oración sin cesar por él. Y Pedro está dormido, un soldado aquí y un soldado acá. ¿Quién puede dormir en medio de dos soldados? Si mi esposa se me arrima tantito, ya no puedo dormir. Por eso tenemos una king size. Estamos como 5 minutos ahí, a dormir, sí, tu esquina y yo la mía. El tipo estaba entre dos soldados y estaba durmiendo. ¿De quién creen que lo aprendió? De aquel que dormía mientras estaba la tormenta y la barca se estaba anegando. Y aquel que estaba dormido, y dijeron, Señor, estás dormido en medio de la tormenta. Ahí aprendió Pedro que se puede dormir en medio de la tormenta. ¿Sí me estoy explicando? Ahora Pedro habla de resistencia, porque se acordó las palabras de Jesús cuando él dijo, y vaya conmigo rápidamente ahí a Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe una cosa? Lo que hemos hecho mucho como iglesia es resistir, pero sin atacar. Y Dios está levantando a su ejército, porque un ejército que no ataca y solo resiste terminará vencido, solo se defiende, terminará vencido. Es tiempo de que Dios levante guerreros y yo espero que aquí se despierten el día de hoy para ir, escuche lo que dice,
las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Yo les voy a ser honesto, tengo muchos años conociendo de la palabra de Dios y durante muchos años yo pensaba que las puertas se nos venían encima. Y cuando se nos vinieran las puertas encima, pues no nos iban a vencer, pero ninguna puerta camina. ¿Quiénes son los que caminan? Nosotros. Entonces, cuando dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán, quiere decir que yo voy a ir y voy a patear la puerta y la puerta se tiene que abrir. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia, ir y patear la puerta del mismo infierno para ver la gloria del Señor manifestada. Porque si tú solamente te defiendes, terminarás vencido. Necesitas atacar también. Necesitas que el diablo se dé cuenta que mayor es el que está en ti que aquel que está en tu contra, y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Necesitas atacar, es tiempo de atacar. David fue y atacó al gigante. Era más fuerte que él, sí, era más poderoso que él, sí, pero él no confiaba en su fuerza, él confiaba en el poder del Señor. No es con ejército, no es con fuerza que vamos a vencer la adversidad, sino es con el Santo Espíritu de Dios que lo vamos a lograr. Amén. David, una vez que le avienta la piedra y lo derriba, todavía va y lo ataca. Dice la Biblia que con su misma espada, ¿qué hizo con el gigante? Le cortó la cabeza. Y es lo que tenemos que hacer en contra de toda la adversidad que el diablo manda contra nosotros, todo su ataque, toda su furia que manda contra nosotros. Y decirle al enemigo, el Dios de paz ha dicho que te va a quebrantar debajo de mis pies. Y que lo sepa el enemigo de una vez. Amados, vamos a hacer guerra. Vamos a levantarnos con la ayuda de Dios. Aleluya. Pastor, usted me está enviando a terrenos peligrosos. No, ya estás en ellos. Pastor, usted me está mandando a atacar al diablo. Si no lo atacas, él te ataca. Te va a destruir tu vida, tu familia, tu fe. Que él sepa que si se mete contigo, se mete con tu Padre que está en los cielos. No tengas miedo, no te amedrentes, mayor es el que está en nosotros. Yo le doy gracias a Dios por la generación pasada donde estuvo mi padre y las generaciones de siervos de Dios. Eran hombres que se daban con todo con el diablo. Hoy la iglesia está agachada, hoy la iglesia está ahí amedrentada. Ay, no quiero salir, ay, qué miedo, ay, ahí viene el cuco, ¡ya! Vamos a levantarnos y vamos a ir a las puertas del infierno y vamos a quebrantarlas con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Dele la gloria a Dios.